Corría el 25 de mayo de 1989 cuando este que les habla fue con, me parece que 2 o 3 cuñados míos que son de Don Benito, a ver en el Estadio Príncipe Felipe el Deportivo Don Benito contra el Mérida. Perdimos 2-1. ¿Por qué les cito esto? Primero porque me lo ha dicho Alfonso Valadez, la consideración, ¿no? Y el dato también, qué caramba. Entrenaba el Don Benito Gori, que después nos entrenó a nosotros, y todo estaba muy bien planificado, excepto que perdimos. De aquella desgracia, porque aquello fue una desgracia, que no subiéramos, éramos mejor equipo que el Don Benito como de aquí a Lima. ¿Saben qué surgió de aquella desgracia? Pues yo se lo voy a decir esta noche. Surgió la mejor temporada y la mejor época y los mejores tiempos que el Mérida ha tenido nunca. Porque de aquella desgracia subieron ascensos que Pepe Fouto ya echó el resto con el equipo y subió lo mejor. Esta reflexión es tuya, querido Alfonso Valadez. Sí, efectivamente, eso fue... El partido, el primero fue la última jornada de Liga aquí con el Fuente de Canto, se preparó la fiesta del ascenso, el estadio municipal hasta arriba, había una euforia grande, se tenía mucha ilusión en haber ascendido ese partido directamente. Había empate a punto, pero el Mérida tenía una ventaja en el golavera global de 6 goles a favor, ya que el particular estaba igualado a 1, 1-0 en Mérida, 1-0 en Don Benito. Y por poco que ganara el Mérida, que ganó al Fuente de Canto 4-1, el Don Benito pues necesitaría, imagínate. 10 goles necesitaría. Fueron los 10 al Don Benito y entonces ahí ya hay empate a todo. Es una de las pocas veces que esa circunstancia, esa paradoja se suele dar en el mundillo de Don Balón. Y eso pues al final pues nos llevó la semana siguiente a jugar un partido de desempate en el Príncipe Felipe, donde nos arbitró un árbitro que eso también es digno de reseñar por los acontecimientos últimos, fue un salmantino para Dina Rubio, que a Silva le anuló un gol y a Martín se tragó un penalti de libro, y entre unas cosas y otras, pues bueno, el gol de Fernando Silva lo remontaron Soriano y Bolívar. Aquel equipo de Gori dio el salto, dio el ascenso. Recuerdo una pancarta allí en el Príncipe Felipe: romanos, romanones, los calabazones seremos campeones. Pero el Mérida no se vino abajo. Esa misma noche nos conjuramos todos para que esto no volviera a suceder, de que bajo del Hotel Emperatriz. Exacto. En concreto, fíjate, ahí va el dato. Exacto, nos hizo más fuertes y bueno, ya la temporada siguiente se ascendió precisamente con el Coria, fíjate, 2-0 con Gori de entrenador. Un momento, ¿te has dado cuenta que has dicho que el árbitro era... Perdón, no voy a decir, es que tengo que tener cuidado porque después hay gente joven que nos ve, ya me lo han comentado. O sea, ¿sabes por qué te digo que ese árbitro nos privó? Aunque después quiero aplicarlo a que el Mérida, porque aquí es que el otro día se confirmó que por culpa de 2 árbitros probablemente no estemos en segunda, o una causa que ha contribuido a que no estemos en segunda, porque yo creo que si la Real ganó como ganó al Nasti de Tarragona, nosotros probablemente también lo hubiéramos hecho, Angelote. Pues sí. Además que os estoy escuchando y bueno, yo de eso no me acuerdo. Tu papá sí. Sí, claro. Yo en el 89 estaba imitando con 2 años a Bruce Springsteen y a Paul Simon en un concierto que dio con Graceland y los Lady Black Mambazos. Y luego me aficioné ya al fútbol y sí que tengo ahí recuerdos a partir de los 3, pero sí que es cierto que escuchándolo tiene similitudes con lo que nos ha pasado esta temporada, que quiero también recordar que en este programa nos hemos hablado también de similitudes con el Ceuta del año pasado, que sí, quedó cuarto, quedó apeado en la primera ronda de clasificación y luego, fijaos, hizo la mejor campaña y ascendió en primera posición, o sea que ahora lo habéis comentado con esto y parece que son similitudes muy tanjantes. Yo creo que el árbitro, la desgracia. Ahora el trampolín es que los nuevos propietarios del Mérida, del Brentford, hay que hacerles ver esta historia. Ya se lo diré. Alejandro habrá que decírselo. Oye, Alejandro, mira lo que nos pasó, que esto puede ser el comienzo de una etapa muy, muy bonita. Los mejores años, los segundos mejores años de nuestra historia. Sin embargo, hay 2 datos que quiero compartir con vosotros, aunque después ya nos meteremos en harina de otro costal. El primer dato, que Sergi Guilló, nuestros respetos a Sergi Guilló, hace bien en aspirar a entrenar un equipo de segunda. Por cierto, tenemos que tener, que después nos las va a decir Alfonso, similitudes con la Real Sociedad y con el Huesca, que las hay, pero eso va después. Ahora, hombre, si Sergi se ha ido es porque no tenía esperanzas de que este equipo se fuera a reforzar y que él pudiera conseguir el ascenso, primer asunto. Segundo, a mí me mosquea un poco que en la lista de futbolistas con los que se está negociando haya algunos futbolistas que serán muy buenos futbolistas, pero no para primera ref. Esa es mi primera consideración.
Tú por mi banda derecha, ¿qué dices? Bueno, yo creo que Sergi Guilló, desde cuando llegó aquí, os acordaréis perfectamente, yo cuando vi la pretemporada, vi al Mérida, vi las declaraciones, me di cuenta que era un entrenador distinto, diferente a todo lo que habíamos tenido aquí con anterioridad, y me tiré a la piscina, dije, yo creo que este entrenador de los jugadores que tiene el Mérida es el único que va a llegar a primera división. Del momento, digamos, que progresa adecuadamente, ya que del Orihuela Segunda Federación viene al Mérida, Primera Federación, y del Mérida, pues fíjate, se va al Huesca, está ya a un paso de la categoría de oro, que incluso no me extrañaría que con el mismo Huesca lo pudiera conseguir. No, hombre, no sabemos qué pasa el Huesca con la plantilla, porque este año el Huesca entre flojito y para abajo. Pero es un equipo que hace 4 años estuvo ya en primera división, es un equipo que el Alcorá era un campo pequeño, ya tiene prácticamente una estructura muy distinta que antes no la tenía, y el presidente Agustín Lasaosa y Petón son gente que firman bien, es un equipo ya consolidado en la categoría. Y pues, Petón es uno de mis ídolos, aprovecho, a mí me cae muy bien Petón. Colchonero hasta la médula. Bueno, hoy no vamos a hablar del Atlético de Madrid porque entonces las sonrisas de Fran Morillo se escucharían en toda Mérida. Vamos a dejar ese asunto. ¿Tú piensas lo mismo, que hay esperanza, que Sergi Guilló va a seguir revalorizándose en el Huesca? Sí, hombre, es un gran entrenador, aquí lo ha demostrado. A ver, le falta ese punto de equilibrio y de calidad, pues que lo da la categoría. Y yo creo que el Huesca no es que sea el mejor equipo posible de la categoría, pero sí que es un buen equipo y un buen escaparate para él en la Hypermotion. ¿Por qué? Porque Huesca, como bien dice Alfonso, es un equipo que está consolidado ya en la segunda categoría del fútbol español. Es un equipo que está bien asentado, que tiene buenos propietarios, que saben de fútbol, sobre todo que han mamado desde pequeñitos este deporte, y que yo creo que no está en el mejor sitio, pero sí uno de los mejores sitios que puede estar, y que ha firmado sabiendo lo que hay detrás, no solamente que por cierto no ha estado muy lejos de los puestos de playoff, creo que se ha quedado solamente a 6 puntos, ¿no? Ha estado en los puestos de arriba, muy cerca de prácticamente... Al décimo ha quedado, me sí, parece. pero a 6 puntos, esos 2 partidos. Alfonso, una cosa, gente de Huesca que haya estado aquí o gente de aquí que haya estado en Huesca, seguro que tú me dices alguno. Sí, ahora mismo te voy a dar una relación más o menos que te va a gustar. Prolija, por favor. Muy rápido, pero antes de esto quería hacer un pequeño apunte. Yo estoy absolutamente seguro y convencido de que Sergi Guilló ha ido al Huesca por José Rojo Pacheta. Pacheta ascendió a Primera División a Elche hace 4 años. Y lo echaron después. Eso. Cuidado, que también esa es otra. Había cogido al equipo Vicente Mir, después salió a Chari, que era su segundo, Josico, y el cuarto entrenador que llega, Pacheta, hacienda al equipo. Él tenía muy buena relación con Pacheta. Pacheta estuvo en el Huesca en Primera División. Y yo estoy convencido de que cuando le sale la oferta del Huesca, habla con Pacheta y le dice: esto es un equipo donde puedes crecer. El Huesca es el equipo más similar y más parecido en la historia de Primera División a los 2 conjuntos extremeños, Extremadura y Mérida. Ascendió, bajó. Volvió a ascender, volvió a bajar. Ha jugado 2 temporadas en primera, exactamente igual que en Extremadura y en Mérida. En Extremadura es el 51, en Mérida el 50 y el Huesca el 53. Han sumado puntos prácticamente casi en la misma proporción. Y de jugadores que han tenido allí entrenadores, allí entrenó D'Alessandro, allí entrenó Leo Franco, allí entrenó Pablo Alfaro y entrenó Pacheta. Y vamos, Pablo Alfaro, que pasa por ser persona non grata en este programa, y llamar al entrenador D'Alessandro es hacer una utopía, pero bueno, venga, te lo voy a dar por bueno, sin que hoy sirva de precedente. Bueno, por allí el Huesca, lógicamente, cuando él empieza a tirar para arriba, en la temporada de 16-17 estaba un amigo de Angelito, que es Carlos David Moreno Hernández, y por cierto también sobrino de un gran amigo mío en paz descanse y un gran hombre de fútbol en Mérida, como fue José Moreno Diáñez Sevi. Yo a Sevi le hice una biografía de 7 o 8 capítulos, se iba prácticamente toda la semana a su casa, me sentaba allí con él porque me contaba batallas, hazañas. La gente cuando se hace mayor le gusta repasar su vida, la cantidad de... Eso dicen de mí en este programa. Sevi, y claro, su sobrino estaba allí jugando y entonces yo... A ver, ¿tú conociste a su sobrino? ¿Qué? Sí, yo a Carlos David lo conocí porque además somos de la misma quinta, él jugaba en el Polígono, en el Nueva Ciudad en aquella época, yo jugaba en el Imperio, y nos enfrentamos porque él era central, mediocampista, y yo jugaba delantero extremo, entonces siempre nos cruzamos.
Y a mí una cosa que me hacía mucha gracia, porque coincidimos luego los últimos años de mi vida como estudiante de los salesianos, coincidimos los 3 últimos años y hacíamos torneos de fútbol 3, de fútbol 5, en el patio, en los recreos. Y entonces, a los que nos gustaba el fútbol, nos gustaba destacar hasta en las canicas, o sea, en todo menos los estudios. Y claro, pues nos tomábamos los recreos muy en serio. Y claro, pues Carlos David, como era un tío que la verdad es que no se lo tomaba nada en serio, porque era un tío que lo que le gustaba era entrenar y luego competir, pues aquello era como el patio del colegio, ¿no? Y entonces, claro, tú lo veías ahí jugando en el patio del colegio y decías, un tío que no es ni hábil, ni rápido, ni tiene los famosos skills que dicen en el FIFA ahora, ¿no? Los chavales. Pero era un tío muy serio, muy correcto, muy... demandaba pues, mucha rigurosidad en todo lo que hacía, y recuerdo que cuando le encarabas a él en el patio decía, ¿y por qué es tan bueno? ¿Por qué ha jugado la selección española sub-16? ¿Y por qué juega y es el capitán de la selección extremeña? ¿Y por qué juega en el polígono de Loquira, el Mérida? Que en aquella época se lo llevó Pepe Pla cuando subimos a División de Honor, que con 16 años ya era el jefe de la defensa ahí atrás. Y a mí me sorprendía decir, cuando me decía la gente, ¿y qué le habrán visto los entrados? Digo, vete a verlo un sábado allí a los motivación probablemente, claro, ¿no? Vete a verlo allí un día, a ver qué tal. Una categoría, una clase, además un tío con una planta, pues imagínate. ¿Qué ha sido de él? ¿Qué ha sido de él? Se fue del Huesca, se fue al fútbol belga, al Sant Giloise. Había llegado al Huesca del Cartagena, había pasado por el Melilla, estuvo en la cantera del Valencia. Un trotamundo del fútbol, había estado en bastante equipo. Cuando llega él a la Sociedad Deportiva Huesca, la 16-17, juega la fase de ascenso. La primera fase de ascenso que juega el equipo ostense, era entrenador Juan Antonio Anquela, un jiennense, jugó también el Cacereño en su época de futbolista. Ahí formó tándem con Jair Amador Almendro, este negrito del Villanovense, que era muy bueno, la época dorada. Ese Huesca era el de Melero y Rafa Mir. Exacto. Ahí el máximo goleador la temporada del ascenso fue Cucho Hernández con 16. Hombre, sí. El Huesca, la temporada que Carlos David Moreno, mejores números saca, hace una pareja infranqueable con el morenito Jair. Era moreno, nació en Lisboa, pero supongo jugó en el Miajada Villanovense, que debía de proceder de alguna colonia portuguesa, ¿no? Muchas colonias portuguesas, Cabo Verde, y el Cucho fue protagonista. A la temporada siguiente es cuando asciende. La temporada siguiente llega Joan Ferrer Sepúlveda, más conocido como Rubí, y ese equipo asciende a Primera División. Ahí ya Carlos David jugó menos. Entre Jorge Pulido y Brezandi le comieron una tostada, tuvo una lesión. La temporada siguiente en Primera División empieza entrenando al equipo Leo Franco. Leo Franco dura 8 jornadas y le sustituyen porque se había retirado allí como futbolista, estaba en el cuerpo técnico, pero se veía que estaba verde, y en la jornada 8 lo sustituyen por Francisco Rodríguez. El equipo descendió, no pudo mantener la categoría, sí asciende la temporada siguiente y vuelve a descender. Ascendió con Michel Sánchez. Pero dices que de ahí se va a Bélgica. No, después al salir del Huesca. El segundo ascenso se produce con Michel Sánchez, sí, vallecano, que ha llevado al Girona a la Champions, y le sustituye Pacheta, que tampoco se pudo mantener allí. Pero te he dicho antes, sube, baja, sube, exactamente como el Mérida. Del Huesca se va al fútbol belga, al Sant Gilois. Es del 86, ese chaval nació en el 86. Este no ha vuelto a Mérida, ¿no? ¿O sí? No, además, por cierto, él es canterano del Valencia Mestalla. O sea, él lo ficha el Valencia. Cuando termina la temporada esta gloriosa de la División de Honor. ¿Con 17 años? Sí, con 17 y 18 años se va a Valencia a vivir porque le ficha el Valencia Mestalla. Y se tira ahí unas temporadas hasta que finalmente regalan las filas del Huesca. Luego acaba en que por cierto, el Sant Gilois este año se mete en Champions, se ha metido en Champions, que es un barrio de brujas. O sea, que lleva coqueteando con la Champions durante 2 o 3 años, pero siempre perdía la previa. Justo en la última fase previa, siempre... Ese no sería el que mi hijo fue a ver una vez, ¿no? Sí, porque vivía en el mismo barrio que mi primo Juan Arsenio. O sea, que al final son todos... porque es un estadio muy coqueto, muy chiquitito, y la han tenido que remodelar para precisamente... No tiene... A ver, yo tengo que hablar de las cosas personales. No tiene nada que ver con el fútbol, pero es que quiero contarlo. Yo iba un día tan tranquilo por el centro de Bruselas con mi hijo. Aquí no me conoce nadie, evidentemente, solamente mi hijo y mi nuera, y voy por un parque de Bruselas y escucho una voz:
¡Angulo, Angulo! Como que Angulo, aquí no me conoce nadie. Y era tu primo, claro. Exactamente. Pues ahí los dos los podías ver perfectamente en las gradas de los ultras de los San Gilbert, porque Sí, además dicen que te lo pasas muy bien, que es como ir allí a una fiesta, pero reservada para los domingos. Y la verdad que es un equipo muy coqueto porque tiene un estadio pues muy chiquitito y aparte tiene mucha afición. O sea Sí, cierro este paréntesis porque quiero empezar otro. Ya es leche derramada y por desgracia, la Real Sociedad, bueno, López Ufarte, que era extremeño de ascendencia, etcétera, etcétera. En el Mérida, que yo sepa, jugó Lluvero. ¿Hay alguien más que jugase en el Mérida de la Real Sociedad? Tú que lo sabes todo. Podemos meter a Tiza. Lluvero. Aquí tenemos a Lluvero, que es José Javier Lluvero Solanilla. Esta es de la temporada 92-93. Entrenaba la Real Sociedad John Benjamín Tocha. Ahí empató con el Barcelona en la jornada 19, que era el último partido de la primera vuelta, y le sacó un balón de gol a Romario y otro a Stoico. Entró en el 11 ideal de la jornada y en el trofeo Zamora estaba el sexto, en una clasificación que encabezaba, mira por dónde, otro emeritense como José Santiago Cañizares Ruiz. ¿Que dónde jugaba Cañizares entonces? Estaba en el Celta de Vigo, ahí se llevó el primer pichichi Esacu con Leaño, que era el portero del Depor. Después con el Valencia se llevó otro 3. Aquella Real Sociedad de John Benjamín Tocha, hombre, era un buen equipo, lógicamente. Estaba Lluvero y Manol, estaba Larrañaga, estaba Álava, estaba Picabea, estaba Lumbreras, estaba Uría, estaba Mijo Codro, estaba Víctor Alquizar. Mijo Codro, precisamente la temporada que el Mérida juega en primera, en Barcelona, la segunda jornada de Liga, habíamos empatado con el Betis 1-2 en Barcelona, fue el que nos marcó el gol ya a última hora, que nos privó de la victoria. Pero lo que te estaba diciendo... Creo que ese equipo, perdóname Alfonso, creo que ese equipo, luego nos enfrentamos nosotros en Copa del Rey, perdimos aquí 0-1, 0-2. Cierto. Que marcó gol Codro, y creo que en unos octavos de final, sí, señor, o sí, algo señor. así. La Real Sociedad ya había jugado con el Mérida antes de que el Mérida en la jornada octava del 15 de octubre ganara el 95 el primer partido en Anoeta. Ya había jugado con anterioridad en Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Bueno, Alfonso, perdona, a ver si le voy a poner un compromiso fuerte. Yo fui para cubrir para el periódico Extremadura y para el Marca, no te lo pierdas, un partido de Copa en Montijo, Real Sociedad, que era la época buena del Montijo, tenía el Valentito, aquella gente, aquellos sí que era el sindicato de la madera, cómo rascaban. Y expulsaron a López Ufarte, me parece que expulsaron, no me acuerdo. No es compromiso, porque aquella Real Sociedad, lógicamente, era prácticamente la base. Pero ganaron por la mínima, sí, Montijo, no te creas que fue... Era la base de lo que eran los Arconadas, Celayeta, Gorri, Cortabarría, Loizolo, Diego Alonso Zamora y Diego Rasatute y López Ufarte. El Montijo en aquella época, precisamente, de allí, de aquella Real Sociedad, nosotros nos trajimos 3 futbolistas que fueron... Tenía un presidente estupendo, el Montijo. A Juan Manuel Rivero Tapia vino de allí, a Chovi no lo trajimos de allí. Chovi. Claro, esos futbolistas después son los que ascendieron con nosotros, con Gori, en el partido que recordamos con anterioridad. El fútbol da tantísimas vueltas, son tantas anécdotas, tantas cosas, tantos nombres y hombres, que si no tienes un poquitín bien organizada la azotea de arriba, pues te puedes perder. Mira, antes de que se me pase, cuando yo dije aquí la última vez que el Mérida tenía los astros a favor, de hecho los tenía totalmente. El Mérida, lo normal, lo lógico y lo justo era que estuviera ahora mismo a un paso de retornar a la categoría de plata. Solamente lo impide un señor que viene con un garrote y nos da un palo. Nunca me habré yo del garrote. Y en el partido de vuelta nos coge un señor con una cara más dura que el acero, no me extraña que se llamara Acerete, cómo no, y claro, un tal Gerard Bru, vamos, el Gerardo. Yo creo honestamente que de los 3 penaltis al menos que se producen en ese partido, os voy a hacer una pregunta muy breve. Si esas jugadas se producen en el centro del campo, ¿vosotros creéis que hubiera pitado falta? Sí, de hecho expulsó al delantero del entonces, centro de la Real por una falta al centro del campo. O sea que no... La primera providencia y la segunda, cuando Beitia caza a Eslava al margen de falta, es expulsión. Y esa falta es muy peligrosa porque el Mérida tiene jugadores con buen pie como Pipe, ya viste como marcó al Alcoyano, y gente con buen pie como Doncella, acuérdate del Recreo. Aunque no hubiera marcado, la expulsión era delito. Sí. Al Mérida lo tratan tan mal
que a mí me dolió más el trato que hace la afición churriurdín sobre nuestro equipo que el resultado. Porque tratan a nuestros hermanos, a nuestro amigo como Angelito y a toda la gente de Mérida. Los trataron como inmigrantes ilegales. Lo suben allá arriba a un despeñaperros de aquellos 30 jabos encima y lo de puta España y puta Mérida, como tú bien dijiste, Angelito. Bueno. Eso para mí de aquí en adelante, y termino, sí, esto va a ser la real suciedad. Pero otro que ha pasado así, oye, pero el asunto que tenemos que tratar, y el tiempo pasa inexorable. El Mérida dio una primera nota, estas son las horas de la noche, que yo no sé si ha dado una porque he estado desconectado esta tarde, da una primera nota en la que me sorprende muchísimo, primero a Tumán, me sorprende mucho porque creo que hombre, no quiero comparar con los otros profesores, pero me parece que era de los mejorcitos que teníamos en defensa, y me sorprende que da una lista en la que muchos de los que están en esa lista dicen, yo con esto no podemos seguir, como dices tú. No sé si es una manera diplomática de decir, ¿tú cómo valoras esto? Sí, yo creo que no puedes de repente pasar de la noche a la mañana con 16 bajas. Entonces, una manera muy categórica, pero también muy condescendiente de echar a la gente es, pues, ofertarles, que no lo sé, hablo desde la inconsciencia, hablo por suponer, pues ofrecerle una renovación a la baja y invitarle, entre comillas, a marcharse. O sea, eso se ha hecho en todos los equipos, toda la vida y en todos los clubes. O sea, que es que eso no es nada nuevo. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos sorprende porque después del cabreo que traemos de San Sebastián, unido al bajo rendimiento de algunos futbolistas, pues nos sorprende que les hayan ofertado alguna carta de renovación a algunos futbolistas. Caso, por ejemplo, de Prevedini, ¿no? Que es el que comenta. Luego está el tema de los managers, ¿no? De los representantes de los futbolistas, que, oye, me renovas a este, pero te tengo a otro, que es un extremo que lleva 17 goles en Bélgica, que a ver si me lo puedes traer, que yo qué sé, los tejemanejes ya eso ya nunca lo sabremos, ¿no? Pero son cosas que suceden en el fútbol y que, lejos de sorprenderte, al final luego tienes que ir encauzando para hilar bien y luego que el puzzle te encaje entero, ¿no? Y completamente. Lo de Atumán lo podemos entender porque es muy raro que... El equipo va a encontrar, eso ya te lo digo yo. Sí, no, pero que lo podemos entender por algo más extradeportivo que el tema deportivo, porque ha sido el mejor de la defensa en los últimos 2-3 meses. Es el que ha estado siempre a la altura, era siempre el fijo, porque luego los otros dos puestos de los tres centrales siempre se iban rotando. Entre Monaque, Saúl, Eliseo. Pero sí que es cierto que Atumán siempre ha sido uno de los fijos. En cuanto a lo de el resto, habrá que esperar, porque luego sí que es cierto que luego tienes que ir amoldando, como decimos, lo de las piezas del puzzle para que todo te encaje, porque luego es que si los sub-23, que si esto, que si tal. Espero salgamos antes de julio, que digo yo que por lo menos la primera semana de julio sí que vamos a estar. Hemos dicho antes, hemos citado al Huesca como un ejemplo, y yo otras veces he citado al Ceuta, que también nos viene bien el modelo del Ceuta. El año pasado perdió. Pero te quiero una cosa, Alfonso. El Ceuta, fíjate, el año pasado, me parece que fue el Nasti de Tarragona, el que en primera. ¿Qué hace el Ceuta? Suelta jugadores buenos, Doncel, sin ir más lejos, o Pablo García. Pablo García y Doncel. Y se refuerza. Pero ahora, ¿sabes qué ha hecho? Ha subido y dado a la baja 9 jugadores de un equipo que ha ascendido. Digo, esto lo tienen claro, lo que van a hacer. Son políticas de seguimiento. Yo te diría que aquí... Dime qué debe hacer el Mérida, en tu opinión. Yo, por ejemplo, no me desagradaría que algún futbolista, si no local, al menos extremeño, tuviera, porque la representación que nosotros tenemos de jugadores locales y extremeños brilla por su ausencia. En este equipo, por no ir más lejos, de la temporada 89, aquí hay 8 extremeños. Parra, Alegre, aquí hay 3 futbolistas, Blasque... Exacto, aquí hay 3 futbolistas de Badajoz que se trae Rogelio Palomo, que son Manuel Parra Gutiérrez, que son Francisco Alegre Palo y Manolo Blasque. Hay 3 jugadores de Mérida, que son Juan Manuel Rivero Tapia Portu, los hermanos Pla, José Pla Mena y Eduardo. Hay otro, está en el banquillo, Juanín. Hay un futbolista de Almendralejo que es José Ortiz.
Y hay un futbolista de Cáceres que es Jacinto Domínguez Ávila, Chinto Pata Negra. Jugadores de fuera había 3 y de calidad. Estaba Fernando Ortega Galzaga, jugó en el Celta. Ese jugó en Atlético Bilbao, con los hermanos Salinas, cuando quedó con el Castilla segundo, lo subieron por ser filiales, jugó en el Burgos, en Cartagena. Estaba José Benito Blancovino. ¿Ortiz o Cortés? ¿Quién era el que estaba de la Extremadura? En el Extremadura jugaba José... jugaba en el Extremadura y jugó en el Mérida. Defensa derecho era, ¿no? ¿O no? José Cortés Ortiz. Y en el Mérida estaba el otro Ortiz, Luis Ortiz. Son los dos de Almendralejo, los dos jugaron en el Mérida, los dos eran laterales derechos. Y el otro futbolista que era de fuera, nació en Alemania paradójicamente, era Juan Álvarez Giraldi, el hermano de Antonio Álvarez, el mariscal del área. Nació en Alemania por casualidad, porque eran hijos de inmigrantes y demás, y era simplemente... Pero me estás diciendo jugadores, vamos a ver, que yo sepa, en segunda, por ejemplo, hay uno de Mérida que es Robert, bueno, está cedido en el Racing de Santander, pero retornará al equipo holandés, que es el propietario, no lo sé, pero no hay muchos más jugadores extremeños donde elegir, ¿eh? Mira, yo me traería un futbolista ahora mismo que todavía creo que se debería de retirar en el Mérida, por su carrera deportiva que salió de aquí de los alevines, por las características casuísticas que ya dimos en ocasiones, como que nació el 27 del 5 del 97, el día que el Mérida ascendió. En Eibar, pues joder, marcó el gol Cuéllar, que se llama como el Cuéllar. Este año deja de jugar en el Mallorca y yo creo que si el Cuéllar viene aquí para retirarse en el Mérida, lo puede hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Que estos jugadores tienen un caché. Claro. Tú le dices, no, vente de primera o de segunda y te vienes a Mérida. En Mérida aquí se han retirado, bueno, Pereda fue uno de los que vino. Rodri. O Rodri, quiero decir, pero ¿tú cómo lo ves? Hombre, eso es muy complicado, hombre. Además, no es tan mayor, ¿no? Es del 97, o sea, tiene todavía, y más si viene de esa categoría, o sea, que es muy complicado, ¿no? Encontrarte a un Rocha, pues sí, pues viene con 32, 33, 34 años, se retira y luego le ofrecen el puesto de entrenador, director deportivo, fútbol base, o sea, que al final eso te concuerdo, ¿no? Pero es muy complicado, tienes así como dice Alfonso, muchísimas cosas. A mí hay una cosa que me gusta que últimamente se está haciendo mucho en el Mérida y en el resto de clubes, que no sé si compartís la opinión, que es nada más terminar la temporada, empezar a agilizar los trámites. Que hay muchos años que el Mérida siempre ha esperado hasta última hora para ver qué es lo que sobraba y si había algún futbolista por ahí, lanzarle la caña de pescar. Yo creo que los grandes futbolistas se firman en los primeros meses o sea, en las primeras semanas de inicio. Sí, porque después están los que no han sido capaces de fichar por otros. Exactamente, entonces yo creo que las cosas cuanto antes se sepan, mucho mejor. Y entre otras cosas porque cada día empiezan antes las pretemporadas. Sí, pero escuchar una reflexión incluso familiar, porque ayer en casa con mi hijo discutía sobre esto. Me parece muy bien lo que has dicho de jugadores en Mérida. Pero ¿sabes qué pasa con jugadores extremeños, jugadores de Mérida? Que yo voy al Romano y aquí hemos tenido, no voy a dar el nombre, aquí hemos, toda la vida, que viene que viene de Mérida y viene y dice, pues para esto haberte quedado en tu casa. Que tú vas, dices que, ayer me decía uno de mis hijos, es que yo creo que van a venir 3 o 4 jugadores portugueses. Digo, que vienen 3 o 4 y el primer partido juegan bien y como si vienen 8. Porque tú lo que quieres es ver ganar a tu equipo. Exacto. Después, ya secundario, bueno, si es de Mérida, vale, pero lo que un equipo es como dice, ¿qué marca de vino? No, el vino bueno o es malo. Si el equipo funciona bien, este hombre que no sabemos, yo no tengo datos de él, viene del Gil Vicente. Del Mérida, ¿no? Que por aquí pasan los años, pasan los jugadores, la directiva mañana. Juan José Ortiz Morán, en concreto, no tiene importancia. Pero mira, al margen de portugueses, yo no descartaría que viniera algún danés. ¿Por qué? Porque el entrenador es danés y tiene 6 jugadores daneses en ese equipo y en el filial tiene otros varios jugadores daneses. Thomas Frank tiene 6 jugadores. Que por cierto ya no están, ya lo han echado. Pero siguen estando los dos. Sí. Duncan, a mí me flipa ese futbolista. Te digo, tiene varios jugadores daneses, no me extrañaría. Independientemente de la procedencia de los futbolistas, lo que hace falta es que nosotros estemos con el equipo, que no nos vengamos abajo, que somos Mérida, coño. Pero sí que como el Mérida ha jugado en la élite, nos pensamos que somos el Madrid o el Barcelona. La temporada pasada no habrá más de 2 ciudades con menos núcleo poblacional que el Mérida. Si te vas a Segunda Federación, el Salamanca, el Logroñés, el Tarrasa, un montón de equipos con más población que nosotros, Cáceres, tocan las castañuelas por subir a Primera Federación. Yo no sé en Miranda de Ebro cuántos habitantes puede tener. 36.000. Pues fíjate. Sí, va a subir.
Pero esos son casos excepcionales que no lo tenemos que coger como norma, porque claro, nos podemos ir a Murcia, nos podemos ir a Alicante, que no son capaces de salir de ahí. Entonces, si en Cáceres hacen Castañuela y tocan Castañuela por subir a Primera Federación, que es como Almendralejo y Mérida juntos, si nosotros estamos en esta categoría, esta es nuestra categoría. Lo anormal es que viviéramos muy por encima de nuestras posibilidades como estuvimos viviendo en aquellos maravillosos. Pero todos queremos ascender, querido Alfonso. Claro. Todos queremos ascender. Bueno, yo ojalá se refuerce bien el cacereño, eso también nos lo digo. Hombre. Pero totalmente de acuerdo con Ángel, es decir, ahora, lo que yo, es que claro, ahora es de noche, espero que esta semana ya empecemos a saber cosas y la semana que viene ya podemos 3 o 4 portugueses. A mí no me yo importa, creo que a partir de esta semana ya vamos a empezar a saber muchas cosas, sobre todo de renovaciones y alguna que otra alta, porque el club ya ha comunicado a través de sus redes sociales pues una especie como de... Está alerta porque van a pasar cositas en las próximas horas. Y entonces hay que estar en alerta. Estaremos con las notificaciones puestas, encendidas y al tanto, porque sí que es cierto que el sentimiento de identidad que lo hablábamos la semana pasada, yo no lo veo por uno o por dos jugadores de la casa. Yo precisamente he tenido entrenadores de aquí de la casa como Rocha, como el propio Jaime, el propio Mirojevic, que yo lo tengo como de casa, y ha tenido que venir uno de fuera, de Alicante, para que yo me vea más identificado con un estilo de juego, con una persona, y es de fuera. O sea, que es que a mí al final es lo que me transmita desde un terreno de juego. Para mí el futbolista que encarna la esencia de los valores del fútbol, o sea, del Mérida de los últimos años, por ejemplo, también es Montparnasse, y Montparnasse era sevillano. Era de fuera, o sea, y ha sido capitán, ha estado en segunda división, ha estado en primera, ha sufrido una lesión muy gorda y eso le hizo que el propio público estuviese mucho más encima de él, le cogiera un poco más de cariño, que te voy a decir de Simbal, que para todos es el mejor futbolista de la historia de nuestro club, y es brasileño y ha jugado aquí 5 o 6 años, o sea, que es que al final el sentimiento de identidad es el que tú quieras, quieras y el que te transmitan aquí desde allá. Angelote, desde que lees libros profundos te estás volviendo. Terminas tú el programa, ya te lo aviso. O sea, que da la. Que se lo prometía. Pitido final. Se lo prometía a Fran, que es de Almendralejo, y evidentemente es un reconocimiento a un equipo. Ahora, cuando hemos estado hablando de ese gran ánimo de pertenencia a un equipo, en Extremadura en eso es especial, total, rotunda y absolutamente. Mira, nosotros, sobre todo Angelito, recordará con más nitidez, o de más cerca, la década dorada del fútbol en Extremadura, el ascenso del Mérida, del Badajoz y el de Extremadura, tanto a segunda como después a primera. El Badajoz se quedó en puerta, lógicamente, porque ascendió la Extremadura como quinto clasificado, fíjate, ya que el Real Madrid Castilla de Sergio Ojeda no podía jugar liguilla y el Extremadura con 66 puntos como quinto clasificado tumbó al Albacete, se vengó al Mérida, que fue el que nos echó a segunda. Y el sexto con los mismos puntos quedó el Badajoz de Coury Adilson. Se clasificó por gol, a ver, 2-0 en el Francisco de la Era y 2-1 en Badajoz. Esos hechos puntuales también se produjeron 4 décadas atrás, en la 51-52. Madre mía, chacho, aligera que estamos en prórroga. Muy breve. El primer equipo extremeño que suba a la categoría de plata es el cacereño en la 51-52. Diego Barbero, Gañán Muñoz, Gómez Navarro, Trella, Martín, Tomás Rubio y Mariano. Le coge el relevo la temporada siguiente el Club Deportivo Badajoz de Sancho Dávila. Félix Rabanero, Salvador Ángel Azcona, Isidoro de la Osa, Pablito Alonso Zamora Fiesta, Velázquez y Jiménez. Y el Extremadura viene a renglón seguido como el tercer equipo que asciende en la 53-54, Rovira, Noreña, Roberto Enrique Pastor, Tuami, Carlos José Luis Vecino, Fustero y Manolo Regatero de la Pierna Comba. Para que el Extremadura ascendiera a la categoría de plata se tenía que dar una circunstancia. Que la Sociedad Deportiva Emeritense, que esa temporada lo entrenaba Paco Florenza con Martín Durán Montero, le tenía que ganar al filial del Madrid, al Plus Ultra, que tenía 49 puntos, y el Extremadura tenía que ganar en Valleca al Rayo Vallecano, Extremadura tenía 48. ¿Y qué pasó? El Extremadura cumplió con su papel, ganó 1-3 en Valleca y el Mérida tumbó al Plus Ultra
por 3-2, goles de Pascual, Garijo y Lolino, y de esta forma la gente en Almendralejo, pues fíjate, el campo de los Cañizos pasó a llamarse Francisco de la Era, pero me jugó un partido aquí en pretemporada gratis, había un hermanamiento total, puesto que nos lo agradecieron enormemente, y aquí medio ascenso lo tuvo el Extremadura. Estuvo hasta la temporada y terminó, hasta la temporada 60-61, 7 temporadas. 7 temporadas. Y bueno, volvió a subir 33 años después, en el 94, frente al Langreo de Pepe Carrete 3-0, el ascenso a Primera División, como te he dicho, en el 94. Pues este año, si empieza bien, le voy a decir a Fran Morillo que vamos a ir a Almendralejo algún día. Hombre, ya que es Almendralejo, lo normal es que pague Fran, claro. No, encima que voy desde Mérida, el gasto. Bueno, estas son las cosas. Risas ahí de fondo. Sí, sí, bueno. Estas son las cosas y así se las hemos intentado contar. Muchísimas gracias, don Alfonso. Gracias. Angelote, gracias, bien hallado. Vamos a intentar contar cosas de cuando tú ya eras consciente, porque si no te vas a perder esto. Amigos, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.